The Eternal, Almighty God 20. Bendiciones hermanos y hermanas de habla hispana, soy Diana Canadi, saludos desde San Luis, Missouri. Es una alegría para mí hablarles lo que dice la Biblia acerca de los últimos tiempos. Espero que esta lección sea de inspiración y motivación para su vida, a fin de que usted como hijo de Dios, madure en su fe y sea de bendición en su casa, su iglesia y comunidad. Oremos. Padre del cielo, te pido humildemente en el nombre de Jesús, que toques con tu Espíritu Santo el corazón de mis oyentes, y que ellos puedan prepararse y mantenerse firmes en estos tiempos duros y difíciles del fin. Amén. Nuestro Dios eterno y todopoderoso. Jesús advirtió que antes de su segunda venida los falsos cristos y los falsos profetas llenarán la tierra de falsos evangelios, y por lo que estamos viendo, ya estamos viviendo en esa época. Mateo 24 del 4 al 5, y 11. Para estar protegidos y no ser engañado, es vital que descubramos a la luz del Nuevo Testamento, quién realmente es Jesús y por qué vino a este mundo. El Nuevo Testamento fue escrito por los testigos oculares de Jesús, y por sus colaboradores más cercanos, por hombres que caminaron, hablaron y comieron con Jesús, que lo vieron morir y resucitar. Basándose en lo que vieron y oyeron y presenciales, los testigos oculares se convencieron de que Jesús era el Dios Todopoderoso, nuestro Dios plenamente hombre y completamente Dios, el gran yo soy, el Emmanuel, Dios con nosotros. Mateo 1:23. La Biblia revela que Dios se manifiesta en la Trinidad, que es un solo Dios en tres personas distintas, pero no separadas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hace 2 milenios, la segunda persona de la Trinidad, Dios Hijo, se encarnó y asumió la naturaleza humana en el vientre de la Virgen María para venir a este mundo. Lucas 1 del 31 al 35. Dios el Hijo se encarnó para poder morir como sacrificio perfecto por el pecado, y abrir el camino para que los hombres y mujeres pecadores sean restaurados a Dios mediante la fe en Él. Hebreos 2:14 al 15, Primera de Pedro 3:18. Hemos señalado que debido a lo que Jesús hizo hombre, y debido a que es llamado Hijo de Dios, muchos cristianos sinceros ven a Jesús como cualquier hombre común y corriente. Sin embargo, el título Hijo de Dios, no significa que Jesús era menos que Dios el Padre. Hijo de Dios, significa igualdad de naturaleza. Jesús es el Hijo de Dios porque tiene la misma naturaleza y es Dios. Cuando Jesús tomó naturaleza humana en el vientre de María, no dejó de ser Dios, sino Dios con la naturaleza humana. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo como Dios hombre, porque Él fue completamente Dios y completamente hombre. La semana pasada hablamos de la verdad, de cómo Jesús tomó para sí el nombre más sagrado de Israel, diciendo que Él es el gran yo soy, el nombre con que Dios Todopoderoso se reveló al profeta Moisés, cuando el Señor lo comisionó liberar a Israel de la esclavitud en Egipto. Juan 8 del 56 al 58. Éxodo 3:14. Las personas que escucharon a Jesús llamarse Yo Soy, sabían exactamente lo que quería decir y por qué estaba afirmando ser Dios, el Dios de Israel, el único Dios que debe ser adorado. Éxodo 20 del 1 al 5, Deuteronomio 6:4. Sabemos cómo interpretaron los oyentes las palabras de Jesús, porque en respuesta y declaración a los líderes religiosos les dijo, y ellos tomaron piedras para apedrearlo y matarlo por blasfemia. Juan 8:59, Levítico 24:16. Uno de los principales objetivos de esta serie de conferencias es magnificar a Jesús y enaltecer de su gloria, hasta tener una visión clara y poder verlo tal como Él realmente es, Dios Todopoderoso en carne humana. Dios Todopoderoso es invisible o imperceptible para nuestros sentidos físicos. El apóstol Pablo escribió, Gloria y honra sean dadas a Dios por los siglos de los siglos, al Rey eterno, invisible e inmortal. Primera de Timoteo 1:17. Pero Dios, que es invisible, quiere ser conocido por las criaturas que Él creó, manifestándose visiblemente a través de Jesús. Jesús es la revelación visible del Dios invisible. Jesús es la imagen visible del Dios invisible. En Colosenses 1:15, la palabra griega que se traduce imagen significa semejanza. Él es la semejanza exacta del Dios invisible, la representación visible de lo invisible. Colosenses 1:15. Juan el apóstol, otro testigo ocular de Jesús, escribió, a Dios nadie le ha visto jamás, pero su único Hijo, quien es Dios mismo, está cerca del corazón del Padre, nos ha dado a conocer. Juan 1:18.
Debido a que Jesús es Dios, la segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo, siempre lo ha sido y será Dios. Jesús no llegó a existir en Belén. Tenemos relatos en el Antiguo Testamento de que la gente vio a Dios. Cuando examinamos estas referencias, descubrimos que estas personas vieron a Jesús, de antemano, al Jesús reencarnado, antes de que tomara su naturaleza humana. El profeta Isaías escribió: en el año que murió el rey Usías, vi al Señor. Estaba sentado sobre su trono alto y sublime, sus faldas llenaban el templo. A su alrededor volaban poderosas serafines, ángeles, que cantaban en coro: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de tu gloria. Isaías 6 del 1 al 3. El apóstol Juan nos dice que Isaías vio la gloria de Jesús. Juan, en el contexto de la gente de su época y creyeron en él, pero en el Nuevo Testamento, viendo su maravilla obras y su poder no creyeron sus palabras, se cumplió tal como Isaías dijo: Señor, que ha creído a nuestro anuncio. Isaías 53:1, aunque la gloria del que habló Isaías. Juan 12 del 38 al 41. Jesús en el Antiguo Testamento interactuó mucho con su pueblo antes de encarnar. Estas apariciones eran teofanías, no encarnaciones. Teo, Dios; faino, aparecer. Dios, para manifestarse a los profetas del Antiguo Testamento, no tomó naturaleza humana, pero apareció y se manifestó, a veces en forma corporal visible. Jesús, ¿no fue llamado Jesús en estas apariciones? No tomó el nombre de Jesús, que significa Salvador. Este nombre lo tuvo cuando se encarnó, y tomó naturaleza humana para venir a este mundo. En estas apariciones del Antiguo Testamento, a Jesús le llaman con mayor frecuencia el ángel del Señor. Éxodo 3:1. Sin embargo, él no era un ángel o un ser creado. Jesús es el creador de todas las cosas, incluidos los ángeles. Juan 1 del 1 al 3. En estas apariciones, él es claramente identificado como Dios. La palabra hebrea traducida ángel significa mensajero enviado. Jesús es el enviado, el mensaje o la palabra de Dios en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Después de que Jesús se encarnó, tomó para sí el nombre Yo Soy. Yo Soy es el nombre que Dios le dio a Moisés cuando le encargó que sacara a Israel de Egipto, y lo llevara de regreso a la tierra prometida de Canaán. Juan 8:58, Éxodo 3:14. Examinemos lo que sucedió cuando el Señor se apareció a Moisés. En Éxodo 3 del 1 al 6, dice: el ángel del Señor se apareció a Moisés como una llama de fuego en medio de una zarza. Notemos estas pistas para descubrir sobre la identidad del ángel. El texto nos dice que Dios llamó a Moisés desde en medio de la zarza. La voz en medio del fuego le dijo a Moisés que se quitara los zapatos porque estaba en tierra santa. La voz entonces identificó como él mismo como el Dios de sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Cuando Moisés oyó esto, escondió su rostro entre las manos, porque tenía miedo de mirar a Dios. Éxodo 3:6. Entonces Dios encargó a Moisés y le dio el nombre Yo Soy. Éxodo del 3 al 14. Después de que Faraón envió a los israelitas fuera de Egipto, y comenzaron su viaje de regreso a Canaán, el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche, en una columna de fuego para alumbrarlos, y viajar de día y de noche. Éxodo 13:21. La columna se identificó más tarde como el ángel del Señor, cuando Faraón cambió de opinión acerca de liberar a Israel y vino tras ellos con su ejército. Entonces, la columna se interpuso entre Israel y el ejército y los cuidó. En Éxodo 14:19, dice: entonces el ángel de Dios que iba delante del ejército de Israel, y se movía detrás y delante de ellos. Pablo, mientras exhortaba a los cristianos haciéndoles recordar que Jesús al manifestarse a sus antepasados, identificó claramente al ángel del Señor, el Jesús que fue con Israel a Canaán. 1 de Corintios 10 del 1 al 4. 1. Pablo escribió que Dios los llevó a través del Mar Rojo, y luego milagrosamente les proporcionó con comida y agua en su viaje, porque todos bebieron de la roca milagrosa que viajó con ellos, la roca de Cristo. 1 Corintios 10:4. Cuando Jesús se llamó a sí mismo Yo Soy en Juan 8:58, los líderes religiosos intentaron apedrearlo por blasfemia, porque Jesús dijo específicamente: Abraham vuestro padre se regocijó en ver mi día, lo vio y se alegró, antes que Abraham naciera. Yo Soy, Juan 8:56 al 58. ¿Qué significa que Abraham vio el día de Jesús? Cuando examinamos el registro del Antiguo Testamento, las interacciones de Abraham con el Señor, encontramos que Abraham interactuó con Jesús antes de encarnar.
Alrededor de año 1921 a.C., nuestro Dios Todopoderoso le prometió a Abraham que llegara a ser padre de una gran nación, y todas las familias de la tierra serán bendecidas a través del Génesis 12 del 2 al 3, cuando sus descendientes crecieron hasta convertirse en la nación de Israel, vino de la familia en el que nació Jesús. En Génesis 3:15, nos hace recordar que cuando al primer hombre Adán pecó, Dios prometió que la simiente de la mujer vendría a la persona que desharía el daño causado por el pecado. La simiente es Jesús, la mujer es María, quien es la misma simiente de Abraham. Cuando Dios llamó por primera vez a Abraham, y le dijo que sus descendientes llegarían a ser una gran nación que bendeciría al mundo, él y su esposa eran demasiado mayores para tener hijos. A través de los años Abraham vio y escuchó al Señor mientras le repetía su promesa. En Génesis 18, Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda cuando le visitaron 3 hombres, uno de ellos fue Jesús no encarnado. Abraham los invitó a descansar y les de comer. ¿Cómo sabemos que este era el Señor? La palabra hebrea traducida Señor en este capítulo es Jehová, y se usa varias veces para uno de los hombres en el capítulo 1. Este hombre mostró cualidades de Dios, versículos del 10 al 15, y le prometió un hijo cuando su mujer era anciana y estéril. La mujer se rió en silencio para sí misma, cuando escuchó al hombre decir esto. El hombre sabía que Sara se reía, aunque no estaba en la tienda con él. Finalmente, el hombre afirmó que regresaría aproximadamente un año después y haría que ella tuviera un hijo. El Señor hizo exactamente lo que había prometido. Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez. Todo sucedió en el momento en que Dios había dicho que sucedería. Génesis 21 del 1 al 2. En Génesis 22 del 1 al 2, dice, que más tarde Dios probó la fe y la obediencia de Abraham, cuando dijo, que tome a su hijo, su único hijo y lo sacrificara en holocausto. En Génesis 22 del 11 al 12, dice que cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo, el ángel del Señor le gritó desde el cielo, no le hagas daño al niño de ninguna manera, ahora sé que verdaderamente temes a Dios, que no me has negado ni siquiera a tu amado hijo. En Génesis 22 del 15 al 19, dice, entonces el ángel del Señor llamó a Abraham por su nombre por segunda vez desde el cielo y le dijo, de cierto te bendeciré, y de cierto te bendeciré, y de cierto te multiplicaré y tu descendencia, tu simiente será como las estrellas del cielo y como la arena del mar, en tu descendencia, tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, porque has obedecido a mi voz. Génesis 22 del 15 al 18. En Juan las 8:58, cuando Jesús se llamó a sí mismo Yo Soy, su punto a los líderes religiosos fue que antes de Abraham nació, Yo Soy, el que siempre he existido porque Yo Soy es el Dios eterno. Cuando Jesús les dijo a los judíos, que el patriarca Abraham se gozó en ver mi día, Juan 8:56. Abraham vio el día de Jesús preencarnado, le dijo que, a través de su descendencia, de su simiente vendría el Jesús encarnado, el Salvador del mundo. El día que Jesús se llamó Yo Soy, hacía mucho tiempo que Abraham había muerto y estaba con sus descendientes, Moisés y Elías. Y como ellos, ahora sabía lo que la semilla estaba a punto de hacer a través de su muerte y resurrección. Lucas 9 del 30 al 31. Pablo identificó claramente esta promesa a Abraham como una referencia a Jesús en Gálatas 3:16, ahora las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice a la descendencia, refiriéndose a muchos, pero refiriéndose a uno, y a su descendencia, que es Cristo. La idea de que Jesús es el Dios todopoderoso y eterno, se encuentra en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Unos 60 años después de que Jesús regresara al cielo después de su crucifixión y resurrección, el Señor se apareció a Juan, mientras estaba en el exilio por su fe en Jesús. Juan registró lo que Jesús le dijo, y le mostró en el libro del Apocalipsis. Muchas lecciones para otro día. Considere estos puntos. Jesús se refirió a sí mismo como el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Apocalipsis 1:8, 1:11, 1:17. Alfa y Omega son la primera y la última letra del alfabeto griego. Esta expresión se utiliza para anunciar la eternidad de Dios. En el Antiguo Testamento Dios Todopoderoso se refirió a sí mismo como el primero y el último. En Isaías 48 del 12 al 13, dice, solo yo soy Dios, el primero y el último, fue mi mano la que puso los cimientos de la tierra. La palma de mi mano derecha extendió los cielos arriba.
hablé y ellos llegaron a existir. En Isaías 41:4, dice, ¿quién ha hecho tales proezas, dirigiendo los asuntos de la raza humana? ¿La generación pasa? Soy yo, el Señor, el primero y el último, solo yo soy. Cuando Jesús se llamó a sí mismo principio y fin, estaba expresando la idea de que Él es el autor o el creador de todas las cosas y fin de todas las cosas, el que murió y entregó su vida para recuperar a su familia. En Efesios 1 del 9 al 10, dice, el plan secreto de Dios ahora nos ha sido revelado, es un plan centrado en Cristo, diseñado hace mucho tiempo según su buena voluntad. Y este es su plan, en el momento oportuno traerá todo junto bajo la autoridad de Cristo, todo lo que está en el cielo y en la tierra. En Colosenses 1:18, dice, Él, Jesús será supremo en el principio de la resurrección, suprema al final, el principio el fin, el que está por encima de todo, de todos, tan espacioso es Él, tan espacioso, que todo lo de Dios tiene, se encuentra su lugar apropiado en Él sin amontonarse. No solo eso, sino todas las piezas rotas y dislocadas del universo, personas y cosas, animales y átomos, se fijan adecuadamente en vibrantes armonías, todo debido a su muerte, su sangre que fue derramada desde la cruz. En Apocalipsis 10:17, dice, pero cuando el séptimo ángel toque su trompeta, el misterioso plan de Dios se hará realidad, se cumplirá, y sucederá tal como Dios lo anunció a sus siervos los profetas. En Apocalipsis 11:15, dice, entonces el séptimo ángel tocó la trompeta, y se oyeron grandes voces gritando cielo, el mundo entero ha llegado a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, Él reina por los siglos de los siglos. En Apocalipsis, Juan registró lo que escuchó hablar a Jesús, y luego se volvió para ver al Señor. Notemos cómo Juan describió su experiencia con Jesús. Cuando lo vio, cayó como muerto a sus pies. Apocalipsis 1:17. Juan quedó abrumado por la majestad del Dios Todopoderoso que estaba ante él. Isaías tuvo una reacción similar cuando vio al Señor. ¡Ay de mí! Porque estoy perdido, porque soy un hombre de labios inmundos, porque mis ojos han visto al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías 6:5. Observemos cómo Dios Todopoderoso, la segunda persona de la Trinidad, el que amó tanto al mundo y vino a sacrificarse por el pecado, respondió a Isaías y a Juan. Isaías 6 del 6 al 7, un ángel tomó un carbón encendido del altar, y tocó la boca de Isaías y dijo, he aquí, esto ha tocado tus labios, tu culpa ha sido quitada y tu pecado expiado. En Apocalipsis 1:17, dice, pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, dijo, no temas. Yo soy el primero y el último. Yo soy el vivo que murió. Mira, estoy vivo por los siglos de los siglos. Yo tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. Los hombres y mujeres que interactuaron con Jesús, cuando estuvo en la tierra, estuvieron en presencia del gran Yo Soy, revestido de la fragilidad humana. La segunda persona de la Trinidad se humilló, y entró tiempo y espacio para lograr nuestra redención, liberación de la culpa y el poder del pecado. En Apocalipsis, Juan describió a Jesús como aquel que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1:4. Jesús siempre lo ha sido, porque es Dios. Juan 1:1, Éxodo 3:14. Jesús está con nosotros ahora por su Espíritu con y en nosotros. Mateo 28:20. Jesús regresará para completar el plan de redención, y tomar el lugar que le corresponde como soberano en su reino en la tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 11:15. Que nuestra reverencia por el Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso encarnado, sea aumentada, que nuestra confianza en Él crezca, junto con nuestro deseo de agradarle. Que nuestro enfoque esté cada vez más en Él, mientras esperamos el regreso del legítimo Rey de este mundo, nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Amén. Bendiciones. Diana.